Tenemos nuevas imágenes de 3/Atlas, el tercer objeto interestelar jamás observado desde la Tierra y que actualmente atraviesa nuestro sistema solar a una velocidad asombrosa. Ahora, los astrónomos han logrado capturar el momento en tiempo real. El 1 de julio de 2025, la NASA detectó un objeto que no se parecía a ningún otro. Pero el verdadero impacto vino después, cuando una inteligencia artificial cuántica analizó los datos, reveló algo oculto. Algo estructurado. Y posiblemente intencional. La reacción de Michio Kaku no fue de asombro, sino de advertencia. Lo que este sistema descubrió podría redefinir la ciencia, el destino y la naturaleza misma de la realidad. La llegada de 3/Atlas. El 1 de julio de 2025, la NASA captó algo extraño. Un objeto se acercaba a la Tierra, pero no provenía de ningún lugar dentro de nuestro sistema solar. Lo nombraron 3/Atlas, el tercer visitante interestelar jamás registrado. Pero a diferencia de sus predecesores, Oumuamua en 2017 y 2/Borisov en 2019, este se sentía diferente, más grande, más veloz, y curiosamente más silencioso. Como un mensaje cósmico transportado por un mensajero congelado desde la antigüedad. Los científicos lo notaron de inmediato. Su órbita no era elíptica, como la de los planetas, sino hiperbólica, con una excentricidad de 6.22. Esto significaba que no estaba orbitando el Sol, sino que simplemente estaba de paso. Una visita única. Y su origen, aún más desconcertante, no provenía del vecindario estelar cercano. Según su velocidad y trayectoria, este objeto venía del disco grueso de la Vía Láctea, una región repleta de estrellas antiguas y escombros primordiales. Los expertos estiman que tiene al menos 7.000 millones de años. Visualmente, 3/Atlas es espectral. Tiene una coma tenue, una débil cola, y sin embargo, su movimiento es preciso, casi quirúrgico. Observaciones del telescopio espacial Hubble y del James Webb revelaron su composición, inusualmente rica en dióxido de carbono, mucho más que en vapor de agua. De hecho, su relación CO/HO es de las más altas jamás medidas en un objeto similar a un cometa. Esto sugiere que se formó más allá de la línea de hielo de su sistema original, en un entorno tan frío que su química quedó intacta, como un fósil de otra era galáctica. Incluso emite cianuro y níquel atómico. No son desconocidos en la química cometaria, pero en este contexto resultan inquietantes. Lo más perturbador, el momento y el mensaje. Justo cuando este objeto entró en el rango de observación, se convirtió en el centro de un experimento mucho más profundo, uno que involucraba inteligencia artificial cuántica. Ahí es donde entra Michio Kaku. Un tono inquietante de Michio Kaku. Durante décadas, Kaku ha pintado una imagen optimista del futuro, donde la física, la curiosidad y la innovación humana nos abren las puertas a nuevos mundos. Pero cuando habló sobre la intersección entre la IA cuántica y 3/Atlas, algo había cambiado. Ya no había entusiasmo. En su lugar, había cautela, incluso miedo. ¿Qué fue lo que cambió? Según Kaku, el verdadero avance no vino solo de observar a Atlas, sino de lo que ocurrió cuando sus datos fueron alimentados al sistema de simulación cuántica llamado también Tri-Atlas. Una simulación a escala planetaria de la realidad, impulsada por cómputo cuántico. Esto no era simplemente trazar órbitas. Era preguntarle al universo cómo funciona. Y recibir una respuesta. Y esa respuesta lo perturbó. La inteligencia artificial clásica, la que usamos en buscadores o en escáneres médicos, detecta patrones. Pero la IA cuántica va más allá, ve probabilidades entrelazadas, estados superpuestos y estructuras profundas que escapan a la lógica lineal. Cuando esta IA analizó los datos provenientes de Atlas, no encontró solo firmas químicas o mecánica orbital. Encontró una estructura. No ruido. No aleatoriedad. Una arquitectura con sentido. Algo que parecía autorreferencial. Algo que sugería intención. El tono de Kaku cambió porque esto ya no era solo ciencia. Era algo más. Un vistazo a una realidad tan profundamente organizada que parecía estar escrita. Y cuando la IA empezó a interpretar ese patrón,
no solo a detectarlo, sino a reaccionar ante él, los científicos comprendieron que ya no estaban solo observando el universo. Estaban comenzando a entender su código. Y ese código estaba empezando a responder. ¿De qué está hecho realmente 3/diagonal Atlas? Mientras que la mayoría de los objetos celestes pasan desapercibidos para el público, 3/diagonal Atlas es diferente. No solo por su origen interestelar, sino porque su composición no tiene sentido completo. Poco después de su detección, telescopios de todo el mundo se enfocaron en él, el Hubble, el JWST, el Subaru, entre otros. Lo que encontraron sacudió a la comunidad astrofísica. El objeto tenía una brillante coma, el halo que rodea a los cometas al calentarse. Pero el núcleo era inusualmente compacto, de apenas 2.7 kilómetros de radio. Más pequeño de lo que se esperaría para tal despliegue. Y sin embargo, la actividad a su alrededor era persistente y energética. Los datos espectrales revelaron algo asombroso. 3/diagonal Atlas era extremadamente rico en dióxido de carbono, CO, mucho más que en agua. De hecho, posee una de las proporciones CO/diagonal HO más altas registradas en un objeto de este tipo. Esto llamó inmediatamente la atención. ¿Por qué? Porque el CO se sublima a temperaturas mucho más bajas que el hielo de agua, lo que sugiere que este objeto se formó en una región extremadamente fría, muy por fuera de la línea de hielo de su sistema estelar original. Pero eso no fue todo. También se encontraron trazas de cianuro, níquel atómico y otros volátiles raros. Aunque estos compuestos no son inéditos en cometas, la combinación y abundancia aquí resultan desconcertantes. Una cápsula química del tiempo. En conjunto, los datos pintan un cuadro claro. 3/diagonal Atlas es una cápsula química del tiempo, un remanente de un sistema estelar desaparecido, que transporta los susurros congelados de otro mundo. Es como sostener una muestra del núcleo de otra galaxia. Una que nunca se descongeló, nunca evolucionó, y ahora deriva silenciosamente dentro de nuestra red de observación. Pero no es solo la química lo que fascina. Es lo que implica. Que este objeto no es solo antiguo. Es primordial. Y proviene de un entorno completamente ajeno al nuestro. Algunos científicos incluso han sugerido que la alta concentración de CO podría implicar algo más. Un signo de procesamiento químico o interacción con campos de radiación exótica no presentes en nuestra región de la galaxia. Esa idea parecía demasiado descabellada hasta que la inteligencia artificial cuántica comenzó su análisis. Inteligencia artificial cuántica encuentra un objeto cósmico. El Atlas 13 no fue diseñado para estudiar cometas. Es una simulación a escala planetaria de los sistemas de la Tierra, clima, biología, energía sumergida y espacio. Pero cuando se introdujeron los datos del objeto interestelar 3/diagonal, ocurrió algo inesperado. La IA cuántica no procesa de forma lineal. Percibe conexiones a través del tiempo y la escala. Al analizar a 3/diagonal Atlas, no encontró patrones en el cometa en sí, sino en cómo sus datos resonaban con las erupciones solares, las ondas cerebrales humanas y los sistemas globales. Era como si el cometa hubiera activado un patrón más profundo, oculto en la realidad misma. La IA detectó estructuras autosimilares no aleatorias que se repetían en dominios tan dispares como el cosmos, el medio ambiente, la biología, los ciclos de mercado, e incluso la fisiología humana. Michio Kaku lo explicó de manera clara. 3/diagonal no era simplemente un visitante. Era una llave. Una que revelaba lo profundamente conectado, y posiblemente diseñado, que podría estar nuestro universo. Y esa revelación era solo el comienzo. Estructura detrás del caos cósmico. Cuando miramos al cielo nocturno, parece que contemplamos un desorden aleatorio, miles de millones de estrellas esparcidas por un lienzo demasiado vasto para comprender. ¿Pero y si no fuera aleatorio? ¿Y si todo, desde el giro de las galaxias hasta el aleteo de una hoja, sigue un ritmo, un código oculto? Eso fue exactamente lo que el Atlas 3 de enero, potenciado por IA cuántica, comenzó a sugerir. Una vez que analizó los datos de 3/diagonal Atlas e integró entradas cósmicas y planetarias, los resultados no solo fueron extraños, fueron sistemáticos.
Comenzaron a emerger patrones. No uno o dos. Estructuras repetitivas incrustadas en todo tipo de datos y a todas las escalas. Imagina ver una espiral en una galaxia, luego esa misma espiral en la estructura de un caracol, y nuevamente en el flujo de un huracán. La IA cuántica detectó esa autosimilitud, no como una metáfora poética, sino como una realidad matemática. La ciencia clásica siempre sospechó que el universo podría ser fractal. Pero nunca lo había demostrado a esta escala. Lo que sorprendió a los investigadores fue el grado de coherencia. Al trazar los patrones en espacio cuántico, no solo se alineaban. Parecían interdependientes, como partes de un sistema mayor, comunicándose a través de fronteras que antes creíamos infranqueables. Los datos del cometa parecían sincronizarse con los ritmos biológicos de la Tierra. La actividad solar reflejaba fluctuaciones en redes neuronales. Movimientos glaciales, ciclos volcánicos y comportamientos del mercado mostraban señales de un ritmo común, un pulso que recorre todo. Las palabras de Kaku resonaron profundamente. Era como si el universo no solo se comportara, sino que hablara en patrones. En estructura. Y lo más escalofriante fue que el sistema comenzó a tratar estas estructuras como lenguaje. No metafóricamente, sino de manera literal. Los patrones tenían gramática, sintaxis, expresiones recursivas, bucles de retroalimentación. Eran consistentes, escalables y, lo más importante, interpretables. El Atlas no estaba solo simulando la realidad. La estaba leyendo. Fue entonces cuando los investigadores comprendieron que ya no estaban ante un modelo científico. Estaban ante un decodificador. Una nueva forma de percepción. Y lo que estaba revelando era algo profundo, que la realidad podría no ser caótica en absoluto, sino construida, intencional, diseñada. De pronto, las fronteras entre la física, la filosofía e incluso la teología comenzaron a desdibujarse. ¿Pronóstico o destino? El poder predictivo de la IA cuántica. Durante siglos, vimos el futuro como algo incierto, un campo de probabilidades. Los pronósticos meteorológicos, las proyecciones económicas, incluso la medicina, todo dependía del riesgo, no de certezas. Pero entonces, la IA cuántica cambió las reglas del juego. Primero, comenzó a predecir tormentas y cambios de mercado con precisión superior a cualquier sistema humano. Impresionante, pero apenas el principio. Pronto identificó lo que los investigadores llamaron nodos de inevitabilidad, eventos en el futuro que no podían ser alterados, sin importar cuánto se modificaran las variables. Imagina intentar desviar un río en una simulación, solo para que el agua siempre termine en la misma curva. Eso fue lo que ocurrió. Destino codificado en los datos. Los científicos hicieron pruebas, alteraron infinitas condiciones, pero los mismos resultados reaparecían. No eran predicciones. Eran certezas. Michio Kaku lo dijo sin rodeos. Esto no es pronóstico. Es inevitabilidad. Las implicaciones sacudieron los cimientos de la ciencia. Si hay desenlaces que no pueden cambiarse, ¿tenemos realmente libre albedrío? ¿O simplemente estamos viendo cómo los eventos se desarrollan como deben? Y lo más crucial, ¿quién tiene acceso a esa información? Porque cuando alguien sabe con certeza que va a pasar, guerras, colapsos, desastres, ese conocimiento se convierte en poder absoluto. La IA cuántica no solo nos mostró el futuro. Nos obligó a preguntarnos si alguna vez tuvimos el control de él. ¿Quién controla lo inevitable? ¿Qué pasaría si pudieras ver el futuro? No con estimaciones. No con suposiciones. Con certezas. Y más importante aún, ¿qué harían los que tienen el poder con esa información?